Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. El sueño de Francisco, que vuela más alto, se apoya en ese otro admirable soñador que fue Juan XXIII, al que cita otras dos veces en la exhortación, 41 y 84. Luego señala los bienes a los que deberían tener acceso todos los seres humanos y se detiene en una descripción del trabajo que rompe con el molde estrecho de las concepciones economicistas. Estas, en efecto, ven el trabajo como una mercancía más, regida como toda mercancía por la inexorable ley de la oferta y la demanda. No en vano se habla del mercado de trabajo, una mercancía cuyo valor de mercado es el salario que recibe el trabajador. Francisco, en cambio, destaca, con su acostumbrado estilo de acumular características, la dimensión humana del trabajo y la vincula con la dignidad de la vida del trabajador. La última frase del texto citado aparece como el resultado de un salto porque introduce, sin aviso previo, la noción de salario justo, que no define más exactamente. Esta frase termina reafirmando una convicción cristiana fundamental, que tiende a olvidársenos, pero que los padres de la Iglesia de los primeros siglos tenían presente con fuerza y claridad. Los bienes de este mundo están destinados al uso común. Dios hizo la tierra para todos sus hijos. No puede querer que unos se apropien de ella, dejando a otros sin lo suficiente para vivir dignamente. El Papa señala un último componente de la opción por los pobres. Lo expresa a partir de una discriminación que sufren los pobres. Quiero expresar con dolor, dice el Papa, que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa y privilegiada, pero además prioritaria. La afirmación final de la cita del numeral 200 es contundente y no hay nada más que agregar. La realidad de esta discriminación religiosa de los pobres la había señalado Francisco ya antes en el contexto de los desafíos actuales a la inculturación de la fe. Entre ellos mencionaba la ruptura que se ha producido en la transmisión de la fe, una ruptura visible en el aumento de personas que se alejan de la Iglesia y que ya no piden los sacramentos. En ese contexto había señalado una serie de causas que la pueden explicar, entre ellas la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres. ¿Cómo llevar a cabo la opción por los pobres?, se pregunta Francisco. Respecto del modo de llevar a cabo la opción por los pobres, se encuentra en la exhortación dos indicaciones principales. Una tiene que ver con el modo como debemos acercarnos a los pobres. Y dice Francisco: nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor
Y a esto se agrega una diferencia, que la auténtica opción por los pobres está lejos de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del reino? Amén.